yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte y solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La, 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 la. La, 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de nuestra querida iglesia Comunidad Cristiana La Dehesa.
Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico que realizamos los días miércoles. En esta oportunidad me toca la enorme bendición de poder compartir el estudio de la palabra del Señor. Nuestro pastor se encuentra en este tiempo fuera del país, por lo tanto nos ha pedido poder tener esta responsabilidad en esta tarde. Así que antes que nada quisiera invitarlos a orar para que pidamos al Señor su dirección, que Él nos hable por medio de su escritura, que todo lo que hagamos sea solamente para glorificar su nombre. Vayamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estar nuevamente juntos como iglesia, como cada día miércoles, para poder aprender de tu hermosa palabra. Gracias por darnos la oportunidad de compartir esto. Señor, somos muy bendecidos al poder tener este recurso tan cerca, tan accesible como nunca antes en la historia. Gracias, Señor, porque nos confrontas, porque nos orientas, nos corriges, porque nos amas, nos demuestra tu amor por medio de las enseñanzas que tú nos dejas. Gracias por ser nuestra luz, nuestra lámpara a nuestros pies, como lo es tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia representada en esta tarde, a quienes están en la transmisión y a quienes que no se pudieron conectar y van a escuchar posteriormente este estudio. Bendice a la distancia también a nuestro pastor y su familia. Guárdalos en el lugar en donde ellos se encuentran en este momento. Y todo lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta tarde vamos a revisar aspectos principales de la epístola paulina a la iglesia de Colosas, los colosenses. Y digo revisar aspectos generales porque es una carta muy atingente a lo que vivimos como iglesia. Y bueno, si alguien no es de nuestra congregación y está escuchando este estudio, claramente también esta palabra bendecirá su vida. No es necesario que sea de nuestra congregación para escuchar la palabra del Señor. Pero a lo que me refiero es que enfrentamos tiempos difíciles, tiempos complejos. Estamos saliendo, entre comillas, de una pandemia y estamos enfrentando algunos coletazos aún, recuperándonos para poder reencontrarnos. Hemos retomado nuestros cultos en vivo, hemos sido desafiados como iglesias a tomar nuevas responsabilidades, nuevas funciones, adaptarnos a esta contingencia. Por otra parte, el país sufre una convulsión política, social, que ya venimos arrastrando hace un par de años, que ha puesto en jaque muchas cosas, que ha generado como nunca antes, una diversificación de opiniones, de miradas respecto a lo que pensamos de la sociedad, del país, de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político. Y además, como si fuera poco, estamos en un proceso constituyente donde una nueva Carta Magna va a ser redactada, posteriormente va a ser aceptada o rechazada, y además tenemos elecciones para poder escoger el próximo presidente que va a regir la nación por 4 años, si es que no hay otros cambios en este nuevo proyecto constitucional, no lo sabemos. Por lo tanto, hay bastante incertidumbre, hay bastante ansiedad por saber lo que nos depara. Y es por eso que frente a esto, la iglesia se coloca como un estandarte de la esperanza, como una voz que trae paz, calma, ánimo en estas circunstancias en donde no todos abrigan la fe que nosotros abrigamos. Por eso también es importante reafirmarnos nuevamente en lo que hemos creído, porque pareciera ser que no solamente las pruebas personales ponen en jaque nuestra fe, sino que también lo que estamos viendo alrededor, cómo convulsiona todo, cómo también personas que han estado con nosotros y que han creído lo que nosotros hemos creído, quizás ya no lo creen, se han apartado de la verdad o han cuestionado la verdad
o han querido transformar la verdad a una verdad propia que les satisfaga directa y personalmente, conforme a lo que hoy día vivimos. Por eso la carta a los Colosenses es una carta tan precisa, tan atingente a lo que estamos viviendo, que me gustaría compartirles hoy con ustedes. Así que le voy a invitar a que vayamos a Colosenses. Vamos a leer el capítulo 1. Voy a acercar mi Biblia. La voy a leer en la versión Reina Valera. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 14. Para que me acompañe la lectura. Dice así en el nombre del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que estén en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la porción que hoy día vamos a compartir y bueno, la verdad es que Colosenses, a modo introductorio, ya les explicaba el motivo por qué estudiarlo, pero ¿por qué vemos solamente esta parte? Porque está enfocada desde el punto original, que es la iglesia. Todas las epístolas están dirigidas a la iglesia de la ubicación geográfica en ese minuto en Asia Menor. Y además de aquello, Colosenses tiene 4 capítulos, es bastante breve, pero si tuviéramos que definirlo, habla principalmente de la soberanía de Cristo. Hay mucha cristología, mucho estudio de quién es Cristo en nuestra fe. De qué significa la figura de Cristo para el hombre, qué significa su muerte, qué significa su resurrección, qué significa además poner en práctica lo que creemos a partir del Evangelio. Porque el Evangelio era lo que estaba siendo predicado en ese momento a partir de la iglesia primitiva, que era la salvación que traía Dios al hombre por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ese Jesús Cristo era Dios encarnado trayendo restauración para esta separación de Dios y el hombre por medio del pecado. El hombre, habiendo sido condenado por su pecado, no tiene salvación para sí mismo, sino es por medio del sacrificio de nuestro Señor. Por eso hablamos de cristología, para conocer quién es la persona de Cristo en la Trinidad, en su humanidad, en su divinidad. Por lo tanto, Colosenses es una palabra, es una epístola, bien digo, que va enfocada a aquella iglesia que se encuentra en proceso de maduración. No es una iglesia nueva. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, quien es el autor de esta epístola,
está desde la prisión escribiendo. Recordemos que Pablo tuvo dos situaciones en donde fue encarcelado. Esto no es donde él es juzgado, sino que aproximadamente entre el año 61 y 62, o 60 y 62, él estuvo encarcelado y desde allí escribió 4 epístolas que nosotros conocemos como Filemón, Filipenses, Efesios y Colosenses. Así que esta carta no es escrita desde la comodidad de nuestro escritorio o el escritorio de Pablo, sino que es en un contexto de persecución, de cautiverio. Y es ahí donde él se da cuenta. Recordemos que ya habían pasado aproximadamente 30 años de que nuestro Señor había ascendido y la iglesia primitiva había comenzado a ejercer la obra y el ministerio evangelizador en alrededores, ¿cierto? Y obviamente como lo encomendó el Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, ahí en el libro de Hechos. Pero aquí todavía estamos en Asia Menor, estamos en una cultura totalmente llena de un sincretismo. El judaísmo, el helenismo y ahora el cristianismo, que estaban influenciando culturalmente y no solo teológicamente a la sociedad. Por eso vamos a ver a Pablo en distintos escenarios, llevando el evangelio a autoridades, al mundo de los filósofos. ¿Se acuerdan ahí el pasaje cuando él está en Areópago para decir: yo vengo a presentar al Dios no conocido? Por lo tanto, queridos hermanos, siempre debemos considerar que la palabra del Señor es viva, es eficaz, va a estar siendo útil en todo momento a toda persona. No hay nadie que pueda quedarse sin oír el mensaje del Evangelio. Probablemente no todos lo van a recibir, porque es bíblico, pero no todos los van a creer, pero sí todos lo van a recibir. Y esa es nuestra función primordial cuando hacemos esto, cuando estudiamos, cuando vamos a la iglesia, es propagar el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, en estos 4 temas se enfoca Colosenses, en estos 4 capítulos. Pero vamos a estar estudiando el capítulo 1 y solamente hasta la mitad, que es el versículo 1 al 14. No vamos a entrar a la parte doctrinal, porque eso es denso, requiere mucho estudio y lo vamos a hacer. Pero quiero estos minutos para que no nos cansemos tanto en esto, porque fácilmente perdemos la concentración y es un horario en el cual estamos volviendo de nuestros trabajos agotados, de nuestros estudios. Entonces quisiera que nos enfocásemos en lo que respecta a esta primera parte sobre cómo Pablo se dirige a la iglesia y empieza a evidenciar el poder transformador del Evangelio en la iglesia. Lo primero es que hay un saludo de Pablo, bien digo, a la iglesia, cuando él menciona y dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, cuando Pablo escribe esto, habiendo estado previamente en su primer viaje misionero, habiendo establecido la iglesia, se da cuenta de que está escuchando el accionar de la iglesia, está escuchando que la congregación que él estableció no solamente está viviendo un momento de opresión cultural, ¿cierto? O doctrinal respecto a lo que vamos a estudiar más adelante, sino que es una iglesia que está buscando servir a Dios. Es una iglesia que está buscando dar fruto. Es una iglesia que no quiere perder el enfoque respecto a lo que es capaz de hacer, no por sus fuerzas, sino que por la providencia de nuestro Señor. Y eso nos hace reflexionar respecto a los motivos por los cuales pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra motivación para estar congregándonos? ¿Cuál es nuestra motivación para esforzarnos en dar fruto como iglesia? Y principalmente me dirijo a nuestra congregación, porque es en la cual Dios nos tiene junto a nuestra esposa sirviendo.
Pero también le invito a aquellos que no son parte de la congregación, que están escuchando el estudio, que hagamos esta pregunta: ¿cuáles son mis motivaciones para pertenecer a una comunidad? En una sociedad que está totalmente individualizada, totalmente segregada, que cada vez nos aislamos más por medio de los medios tecnológicos, que son de gran bendición, por ejemplo, ahora para poder comunicarnos, pero que también muestran cierta parte de nuestra realidad, no completa. Y en la iglesia sabemos que todos podemos mostrar caretas, pero la intencionalidad de la iglesia es crear lazos fraternos. Y me acordaba un poco de lo que decía Juan Carlos, el encargado del grupo de varones, que siempre tiene mucha paciencia con todos nosotros para invitarnos cada martes a reunirnos, pero nada fue como juntarnos hace unos días todos en un lugar físico, poder estrechar la mano, conversar distendidamente, porque somos personas y hermanos. No solamente en la función de ministerial, sino que en la función fraternal. La iglesia está para apoyarnos, la iglesia está para escucharnos, la iglesia está para formarnos. Probablemente muchas veces más incómodo con una crítica, pero también con una palabra de aliento, de ánimo. La iglesia es el primer lugar donde debiésemos encontrar ese refugio. Por lo tanto, es hermoso ver cómo Pablo agradece por esto al Señor, porque él está oyendo, es decir, él estando lejos, a kilómetros bastantes, él ya escuchaba de lo que Dios estaba haciendo en esa comunidad de creyentes. Y no solo eso, sino que además del amor que yo les mencionaba, el acto fraternal, ¿no? El amor fraternal que se mostraron unos a otros, que por lo demás fue muy evidenciado en tiempos de pandemia. Cómo nos fuimos ayudando unos a otros en distintos momentos, en distintas ocasiones, con distintas necesidades. Fue una forma tan hermosa de ver el amor de unos a otros. Nosotros con mi esposa nos casamos el año pasado, y a pesar de la distancia, incluso nos acordamos bien de nuestro hermano Ian, que venía recién incorporándose a la congregación. Nos conocía hace un tiempo, pero incorporándose a la congregación, y su disposición de poder servir con lo que el Señor, con lo que él sabía hacer y con lo que el Señor le había dado, para ayudarnos y apoyarnos en este proceso que era importante para nosotros, sin ningún tipo de interés más que demostrar ese amor fraterno, desinteresado. Y en muchos aspectos lo vimos. Todos nosotros como congregación lo vimos, en muchos momentos. Y no solamente entre nosotros, sino que ayudamos también a muchas personas que estaban en necesidad en ese minuto que ocurrió la pandemia. Por lo tanto, es hermoso que podamos oír a otros decir lo que Dios hace con nuestra iglesia. No lo que las redes necesariamente, que es un medio muy potente. Las iglesias están muy digitalizadas. Nosotros estamos incluso en un proceso de digitalizarnos más por medio del streaming. Estamos aprendiendo todos nosotros juntos, pero aún así, más allá de eso, que las personas den ese testimonio. No lo que nosotros queremos mostrar, sino lo que la gente ve reflejado en nosotros a través de sus vidas. ¿Y a razón de qué? A razón, como dice el versículo 5, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ese es el principal motivo por el cual estamos en la iglesia. Esa es la principal finalidad de nuestra comunidad. Y además la principal razón, bien decía en un comienzo, la pregunta les hacía a todos: ¿cuál es esa motivación? Bueno, es esta. Es por la esperanza que estamos abrigando. Es por la esperanza de que sabemos a quién servimos, de que sabemos el momento, en el lugar en que estamos y hacia dónde nos dirigimos. Nuestro pastor siempre dice: yo sé quién soy, de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Y parece un poco cliché decirlo, pero hay que tener claridad. Una vida cristiana sin esa claridad no resulta una vida 100% cristiana. Porque sabemos como cristianos cuál es el destino de la tierra, cuál es el destino de nuestras vidas, cuál es el destino de la maldad, cuál es el destino de la iglesia.
Podemos discutir, estamos estudiando el libro de el libro Apocalipsis junto a Jaime los días domingos y podemos tener distintas visiones respecto a cómo interpretar los eventos del futuro, pero sabemos de que Cristo viene a reinar eternamente junto a su iglesia y esta tierra será restaurada. Eso lo sabemos. Podemos disentir en los detalles, pero la dirección la sabemos. Y esa es la esperanza que habita en nosotros. Y en eso nos basamos para poder accionar como congregación, como iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos, que este sea nuestra principal motivación cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de servir al Señor. Reflejar el Evangelio de Dios en nosotros. Llevar buenos frutos. Y que si en algún momento nuestra esperanza ha sido decaída, ha sido debilitada, volver al centro en lo que estábamos. Porque efectivamente hay situaciones en la vida que nos alejan un poco, que nos desaniman, que de alguna forma incluso nos desilusionan de cosas que pensamos que son y no son. Las personas fallamos, les fallamos a las personas, les fallamos a Dios. Pero siempre es importante volver y retomar la misión que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cuando hablamos de esta gratitud de Pablo, es porque está en medio de una iglesia madura. Y es algo muy hermoso saber que nuestra congregación pueda reflejar aquellos frutos de madurez. Ya no somos la misma iglesia de hace 6, bueno, yo llevo 3 años, pero no es la misma congregación de hace 6 años, que es lo que lleva nuestra iglesia, congregación, instalada, conformada. De hecho, hace muy poco fuimos recién reconocidos como iglesia y no misión, hace un par de semanas, nada más. Los chicos, Sara y Jonathan, de repente mostraban fotos. No somos los mismos. Hemos cambiado en estos años. Pero ¿para qué hemos cambiado? Esperemos que para mejor. Esperemos que para tener mayor madurez. Qué pena vernos entre nosotros mismos y ver que no crecemos, que no maduramos, que seguimos pensando de la misma forma, reaccionando de la misma forma. Hay cosas que nos cuestan tanto mejorar. Probablemente nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra pasión al servicio del Señor. Pero aún así, lo que necesitamos reflejar es madurez. No tener las mismas respuestas, no tener el mismo compromiso. Mejorar en estos aspectos que a Dios le agradan y que son de bendición para la iglesia. Por lo tanto, ahí cerramos la primera parte respecto a cómo dar gracias a Dios y cómo también reflexionar respecto a lo que implica ser esta iglesia madura enfocada en el Evangelio. Siguiendo en el segundo punto, vamos a conversar respecto al versículo 7 hasta el versículo 10, para después dejar al final la última reflexión respecto al término de este conjunto de versículos. Bueno, ¿quién era Epafras? Fue obviamente la persona que dejó Pablo en su primer viaje misionero para establecer la misión en Colosa. Por lo tanto, él daba testimonio a las demás personas de lo que Dios había hecho con él. Probablemente era un pagano, porque generalmente eran gentiles las personas a las cuales Pablo se dirigió, más que el mundo judío propiamente tal. De hecho, tuvieron muchas discusiones con Pedro por lo mismo. Así que las discusiones teológicas no son desde ahora ni de Facebook, sino que siempre han estado en la historia de Dios y su iglesia. Lo digo porque lo mencionamos en el versículo 7 y no lo había explicado. El versículo 8 dice: ¿quién también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
En esta segunda declaración que hace dentro de esta oración, de esta eh, salutación, se le dice este saludo a la iglesia, vemos que lo importante y lo que recalca Pablo es principalmente que la causa, perdón, el efecto, razón causa-efecto, ¿no? Que va a producir esta madurez como iglesia, a pesar de las dificultades y contingencias que estamos atravesando, van a evidenciar dos cosas. Primero, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a explicarlo. Y segundo, como dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Al principio dice conocimiento de su voluntad y al terminar dice conocimiento de Dios. Y quiere decir esto dos cosas muy importantes. Primero es que la función de la iglesia no solamente adquirir este conocimiento, ¿cierto? Que podamos obtener desde lo humano. Incluso estoy hablando incluso del estudio bíblico, por ejemplo, ahora. Esto es un estudio que nos trae conocimiento de Cristo a nuestras vidas, pero no necesariamente va a reflejar que nosotros sepamos lo que Dios quiere. No necesariamente va a reflejar que ese conocimiento se haga vida en nosotros, ni que tampoco crezcamos en la relación con nuestro Señor. Y este es un problema que en ese tiempo se hablaba con la palabra legalistas. ¿Quiénes eran los legalistas? Yo recuerdo que en mis tiempos de juventud muchos predicadores hablan de los legalistas para referirse a los procesos modernizadores dentro de la iglesia y que aquellos que producían esos cambios de alguna forma eran rupturistas, ¿cierto? O herejes algunos, y quienes mantenían el status quo y quienes condenaban incluso esos cambios eran legalistas, eran fariseos, que en el fondo solamente se enfocaban en lo externo, pero no en lo interno. Un ejemplo clásico, la vestimenta. Generalmente las iglesias, principalmente de corte pentecostal, se vestía de una forma muy formal para ir a la iglesia. Y cuando esto empieza a salir, las sociedades empiezan a cambiar, ya la gente empieza a ir de otra forma a la congregación, ¿cierto? Hay gente que empieza a condenar eso. La alabanza se modernizó también. Y en su minuto esos cambios generaron rupturas culturales, se modernizó, hubo otro tipo de ritmos, instrumentos, y muchos condenaron aquello. ¿Por qué? Porque había que alabar a Dios como siempre se había hecho. Esos cambios generalmente se condenan como, o más que los cambios, las personas que realizan la crítica son los legalistas. Y eso no solamente en temas de forma, sino que también en temas teológicos. Obviamente, aquí no se está refiriendo a los rupturistas culturales, sino que se está refiriendo dentro de lo que eran los legalistas, las personas que estaban tratando de quitar el poder del evangelio a Dios y dárselo a los hombres. Esto quiere decir que en ese momento, principalmente los judaizantes, que en el fondo es una etiqueta que usa Pablo incluso una vez en Gálatas, eran aquellas personas que se sentían parte, ¿cierto?, de esta herencia teológica de la venida del Mesías, del reino de Dios, pero que aún no venía y no reconocían en Jesús la divinidad como hijo de Dios. Por algo lo condenaron y por algo lo crucificaron. Y habían otros que querían ser parte de este evangelio, pero manteniendo esas antiguas tradiciones. Nuestro pastor ha hablado de esto en reiteradas ocasiones, de las tradiciones, de los tradicionalismos. No son más importantes que el evangelio. Son importantes, por supuesto, culturalmente hablando, pero no vienen a determinar el poder y el mensaje del evangelio. Por ejemplo, en el caso de la salvación, los judaizantes hablaban de la circuncisión. Si Dios había establecido un pacto con Abraham en el comienzo de la nación, del pueblo de Israel, y había que circuncidarse, por lo tanto los judaizantes ahora entendían que había que hacerlo para poder ser parte de este mensaje del evangelio para salvación.
Pero habían personas que eran griegas o gentiles, que estaban fuera de esta cultura, ¿no? Y no entendían y no sabían qué hacer. Y Pablo entonces intercede a favor de ellos, que en el fondo la circuncisión no tiene poder para elegir quién y quién no es salvo, quién no es y no es escogido. Porque la circuncisión en este acto físico, estoy haciendo un paréntesis para contextualizar lo que quiere decir la palabra legalista, tenía que ver con el corazón. Porque Dios vino a darnos un nuevo corazón. Cambiaré este corazón de piedra por uno de carne. Cuando Jesús dijo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús enfocó, no rompió la ley, sino que la cumplió, pero reenfocó el significado de la ley en nosotros. Que lo único que sirve, como dice Romanos, también por medio de Pablo, es para identificar y reflejar nuestro pecado. Pero que la ley nos salva, no nos permite ser agradables frente a Dios. No por eso vamos a desestimarla, pero tampoco le vamos a dar un lugar y un poder que no tiene. Lo único que viene a poder darnos salvación por medio de la remisión de nuestros pecados es el reconocimiento del sacrificio de nuestro Señor en la cruz y su resurrección. Ahí está. Por eso se hablaba de legalistas, que querían cambiar muchas cosas que estaban acá, para poder acomodarlas. Y eso obviamente Pablo lo identificaba. Posteriormente vamos a ver en el capítulo 2, 3 y 4 cómo él se está dando cuenta que hay doctrinas que están ingresando, que no viene al caso de lo que estamos estudiando hoy día, pero para entenderlo, que van a colocar en jaque las verdades del evangelio que se estaban comunicando. Entonces él ya está partiendo por acá diciendo que no solamente debemos enfocarnos en el conocimiento humano respecto que podemos alcanzar respecto de Dios, como lo que ocurrió con los legalistas, que lo estaban usando a su favor para sus intereses, sino más bien el conocimiento de su voluntad. Es diferente. Conocer la voluntad de Dios es ir un paso más allá en el estudio de quién es Dios, que también nuestro pastor hizo una serie de predicaciones de aquello, lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, sino más bien en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está reconociendo Pablo que este noxis, que en el tiempo, en la cultura helénica, reflejaba un conocimiento horizontal, no es suficiente. Hay algo más. Hay algo que accedemos por medio de la relación mediante la oración, mediante la comunicación con Dios, mediante el servicio a Dios, mediante la búsqueda de Dios, mediante la santificación hacia Dios, mediante la lucha contra el pecado, mediante la solicitud de sabiduría. La sabiduría es divina. ¿Se han dado cuenta que hay personas que dicen no hay que ser inteligente para ser sabio? O personas que no tienen formación académica o no tienen tanto conocimiento adquirido, pero son personas que hablan con sabiduría. Bíblicamente la sabiduría se desliga del conocimiento, no lo rechaza, ¿no? Sino que lo supera. Respecto, lo define el Evangelio de Juan, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Conocer a Dios no nos hace solamente más inteligentes, más sabiondos, más eruditos, porque de esos hay muchos. De hecho, la teología se estudia como una formación disciplinar, no netamente para los evangélicos, sino que para una persona incluso laica, incluso que no quiera creer en la verdad del evangelio, puede hacerlo como una carrera disciplinar. Es más, la razón humana ha intentado dar explicaciones a lo que Dios ya dijo y no ha podido. ¿Por qué? Porque efectivamente es difícil sopesar la fe sobre la razón. Dios nos creó con una razón, pero una razón limitada. Y la fe supera aquello. Y nosotros tenemos que tener fe que es depositada por Dios en nosotros para poder conocerle. Por eso hablamos de evangelio, por eso hablamos de verdad revelada, no verdad adquirida. Porque Dios ha definido revelarla a nosotros. No nosotros hemos alcanzado a descubrirla acerca de Dios. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando hablamos de conocimiento de su voluntad, tiene que ver con que sepamos lo que Dios quiere. Ayer
veíamos como en el Congreso un diputado de cierto partido habló 15 horas para dar a conocer antecedentes respecto a una acusación constitucional que se está haciendo contra el presidente en ejercicio. El fin de aquello no era solamente presentar los antecedentes, sino que era alargar la intervención para que llegara otro diputado que estaba en cuarentena para que pudiese votar y se pudiera llevar a cabo la moción de acusar constitucionalmente al presidente y que pasara al Senado. Y se logró. Y yo la primera pregunta que me hice, y lo busqué en internet de inmediato, si este señor habló 15 horas para reiterar los antecedentes que ya eran conocidos, dice que era un documento de 1200 palabras, y decía, ¿cuántas horas requerirá leer la Biblia? Lo busqué en internet. Dicen que está estimado en 42 horas, 2 días. Si tú pasaras 2 días leyendo solamente y completamente la Biblia, podrías lograrlo. Y la pregunta, y se lo comenté a un amigo que hoy día está de cumpleaños, le envío un fuerte saludo a mi amigo Raúl Lacour, amigo, compañero, hermano en la fe, compañero en la profesión, compañero, ¿cierto?, de milicia, como se le dice en el mundo cristiano, así que le envío un fuerte abrazo ahí también. Y él me va y me replica y me dice, bueno, pero ¿qué tanto? La leería nomás, no la entendería. Y dije, tenéis toda la razón. Claro que la leería en 2 días, pero no tendría idea de lo que significa. Y mucha gente ayer que escuchó esos antecedentes no entendió nada, porque el fin era saber hasta qué hora iba a hablar y si iba a pasar lo que habían programado que pasara. Entonces me hace mucho sentido cuando hablamos de no solamente ver el Evangelio como un mero conocimiento, sino que ser llenos del conocimiento de su voluntad es ir un poco más profundo. No quiero generar una especie de mística con esto, sino que espiritualidad. Por medio de la fe es importantísima en el Evangelio. Creer a lo que sabemos, creer lo que leemos y creer que lo que Dios dice de sí mismo es verdad, queridos hermanos. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos una inteligencia espiritual. Somos sabios, no solamente inteligentes. Y Dios nos oyó a ser sabios. Porque tenemos que tomar decisiones, porque tenemos que enfrentar desafíos. Y el conocimiento no solamente va a ser suficiente. Por lo tanto, qué hermoso desafío nos plantea este libro cuando Pablo habla a esta iglesia y que tratamos de sentirnos representados. En realidad la iglesia se siente representada en todas las epístolas porque toda la palabra de Dios no vuelve vacía y tomamos lo que tenemos que tomar. Así que, ¿cuál va a ser el efecto de esto? Que andemos como es digno del Señor, como dice el versículo 10, agradándole en todo. Hay gente que quiere partir al revés. De repente queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios, pero es solamente declarativo. Queda en una buena intención, pero no queda en un plan de acción. Y acá la palabra nos está enseñando cuáles son esos pasos. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero pedir al Señor? ¿Qué va primero de conocer al Señor? Es importante conocer las verdades doctrinales y lo hacemos en nuestra iglesia, pero es un poco más allá. Siempre nuestro pastor los domingos nos dice, la palabra de Dios es la fuente de la cual emana vida eterna. ¿Qué hacemos cuando estamos con dudas? ¿Qué hacemos cuando estamos con problemas? Sí, probablemente hablamos con nuestra esposa, probablemente quizás con algún amigo. Vamos a buscar consejo en la palabra del Señor. Y qué curioso, porque cuando recibimos tanto consejo de tantos lados y vamos a la palabra del Señor, nos sorprende que nos podríamos haber ahorrado una tremenda vuelta. Probablemente porque no sabemos por dónde buscar. No sabemos por dónde partir. Así que, hermanos, para terminar, Pablo dice en el versículo 11, fortalecidos entonces, ya les dije lo que deseo que hagan, ya les dije por qué tienen que hacerlo, ya les agradecí por el gran trabajo que hacen, por el tremendo fruto que llevan. Entonces ahora, antes de pasar al plato de fondo, ¿no?, al tema doctrinal denso que muchas veces nos incomoda y no queremos estudiar, hermanos, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad,
con gozo. El fortalecimiento en el Señor trae gozo. Yo jamás que he orado he salido destruido, todo lo contrario. He salido fortalecido, he salido motivado, inspirado. Yo debo reconocer que soy muy malo para orar. Mi esposa tiene ese ministerio, le digo yo, a ella le gusta orar. De hecho nos da risa porque cuando nos juntamos a orar me gusta más a mí conversar de la Escritura, a ella le gusta más orar. Bueno, nos complementamos, pero de todas formas la oración trae fortaleza. Yo creo, querido hermano, que si en algún minuto estamos mal espiritualmente y probablemente no queremos ni abrir la Biblia porque no nos queremos desnudar frente a la palabra del Señor, la oración es un tremendo inicio. La oración es un tremendo camino. ¿Es parte de la vida diaria? Por supuesto. Pero qué diferente estamos espiritualmente cuando oramos. Qué diferentes somos espiritualmente cuando estamos en contacto con el Señor. No solamente hablando del Señor, hablando de lo que sabemos del Señor, sino que hablando con Dios mismo. Es diferente. Estos 3 estudios anteriores hemos estado hablando, nuestro pastor, de las conversaciones que Dios tuvo con ciertos personajes de la Biblia. Y hemos aprendido de qué manera se relacionó con ellos. Ellos no tenían esto. A lo más en la época de Moisés tuvieron la Torá. Pero aquí, el Pentateuco, la ley, pero acá tenemos la verdad revelada completamente. Y no digo completamente porque sepamos todo, sino que sabemos, podemos acceder a todo lo que Dios ha determinado revelar. Hay cosas que no sabemos, pero que Dios ha decidido no revelarnos, pero lo que Él ha decidido revelar de sí mismo ya está. ¡Qué bendición! Entonces, con gozo vamos a agradecer a Dios, con gozo vamos a reconocer que Él nos ha llamado, con gozo vamos a atesorar lo que Él nos ha dado y además vamos a agradecerle por lo que Él ha hecho con nosotros, darnos salvación, librarnos de la condenación de nuestros pecados y además saber y abrigar la esperanza de que Él viene a establecer su reino. Y esos son los 14 versículos con los que parte Colosenses. Hay una serie de estudios que podemos tener al respecto de esta epístola tan hermosa. Yo le invito a leerla, no les va a tomar, si la quiere leer detenidamente, con reflexión, no le va a tomar más de una semana. Hay un montón de comentarios, libros para poder complementar esto, pero es muy, muy breve. Solamente son 4 hojas de nuestra Biblia. Y vamos a entender no solamente la madurez de la iglesia, sino que vamos a entender el mensaje del Evangelio, vamos a entender lo que significa practicar y vivir en práctica la verdad del Evangelio y qué implica el cambio de la vida antigua a la vida nueva por medio de Jesucristo. Así que ese ha sido el estudio de hoy, queridos hermanos. Les agradezco su atención, agradezco a nuestro pastor la confianza y me gustaría que oráramos antes de finalizar e irnos con una alabanza para terminar el estudio bíblico de hoy. ¿Le parece? Padre Celestial, en esta tarde, noche ya, agradecemos este momento que hemos tenido para poder estudiar, para poder reflexionar de tu palabra, para poder aprender, para confortarnos, tantas cosas que ocurren cuando leemos tu escritura. Gracias, Señor, porque nos animas, porque reafirmas nuestra fe, porque nos inspiras, porque nos motivas a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Gracias por nuestra congregación que, a pesar de ser pocos, Señor, está constituida por familias que te reconocen como Señor, por familias que buscan de ti, por familias que te aman y que buscan agradarte a diario. Danos la sabiduría para entender estos preceptos, estos principios. Agradecemos por la vida de nuestros pastores, que tú les guardes en donde están y que bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Y quizás si hay alguien que no pertenece a nuestra congregación y está escuchándonos, bendícelo también. Que cada persona que haya podido oír este mensaje sea bendecida en esta tarde. Señor, que cuando queramos acercarnos a ti, por el medio que sea, por el medio de la escritura, por el medio del estudio bíblico, por el medio de la oración, sea con ánimo de buscarte, sea con ánimo de poder agradarte, de ser mejores hijos tuyos, de poder servir mejor. Necesitamos que la iglesia hoy día más que nunca refleje tu amor,
Pero no es amor conveniente, es amor a medias, que dice una verdad a medias, sino que un amor que transforma en la verdad del Evangelio. No es la verdad de la sociedad ni la verdad que nosotros queramos construir, sino en la que tú has revelado. Ayúdanos, porque no es fácil, porque hay presión, porque hay afán, ansiedad, hay desánimo, pero tú, Señor, puedes reconfortarnos. Y hemos creído que en esta tarde lo has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, que esta palabra haga vida en nosotros, y te agradecemos nuevamente por ser parte de tu iglesia, por ser tus hijos, Señor. Muchas gracias. Todo esto lo agradecemos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos veremos el domingo. Ya volvemos a nuestros cultos, así que espero verles ahí y alabar juntos a nuestro Señor. Que tengan todos una muy buena tarde y que descansen. Adiós. Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni puedo hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo fui al reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni puedo hablar, puedo imaginarme. Sí, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni puedo hablar, puedo imaginarme. Yeah, yeah. Solo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo